Bienvenido al programa de Peter Regrao y seguimos con esta fantástica saga sobre todo lo que no sabíais sobre Superman o que no te habían contado sobre la justicia social y más cositas que veremos, cositas chungas o cositas marranillas de nuestros autores favoritos del superhéroe de los calzoncillos por fuera y vamos a ver ese lado erótico o ese lado sexual. Buenas, Gerald, ¿qué tal? Hola David, y muy bien. Hay que aclarar que Schuster y su guionista tuvo una pelea con la DC. Superman se estaba volviendo grande y empezaban ya a comercializarlo mucho y ellos querían un poco de lo que se merecían. Y como se atrevieron, como tuvieron cojones a pedirlo, la DC los apartó. Pero los apartó de Superman y los apartó del mundo del cómic. Sí, les puso en la lista negra, ¿no? De hecho, ellos sufrieron bastante durante mucho tiempo e incluso hasta hace no mucho, es decir, hasta relativamente tiempos modernos, no fue reconocida prácticamente su creación o su labor en la importancia de Superman. Correcto. Y como decías tú, la lista negra fue algo que les jodió muchísimo porque, claro, querían irse a Charlton Comics, no los querían. Querían irse a Timely Comics, no los querían. Donde fuera que fuera, pues nadie les abría la puerta. Y empezaron a pasar muchas vicisitudes. Todos ellos, al final de la Segunda Guerra Mundial, se encontraron con otro problema muy grande. Todos los soldados regresaban a casa. Y aunque ellos estaban pasando por la etapa de pequeña mini bonanza y no la disfrutaron mucho, de que los hombres estaban en el frente y había escasez de hombres, ahora que volvían todos, pues sí, o sea, las mujeres tuvieron que dejar los trabajos, cederse a los maridos, ¿no? Y los que tenían, como te digo, suerte de que había escasez de hombres, pues ahora ya había muchísimos. Y Schuster y Siegel se las vieron putas, en mitad para colmo de la lista negra que lo pusieron en el mundo de los cómics. Y por eso, por allá por 1950, ambos habían casi ya dejado el mundo del cómic. Se habían dedicado a diferentes tareas. Pero el querido dibujante Joe Shuster tuvo una etapa muy peculiar, más o menos entre el año 50 y 54. Esa etapa peculiar fue cuando le contrataron para dibujar novelitas pornográficas. Estas novelas pornográficas eran principalmente de sadomasoquismo y de temas escabrosos. Todos de contenido sexual, pero temas escabrosos. Quiero decir, hay lo que se llama el erotismo, ¿no? Y el erotismo y el contenido X, que básicamente es meternos manos, enseñar una teta o follar. Esto, en el mundo en el que se metió Joe Shuster, tenía que ver, como te dije, con sadomasoquismo, con abusos, con humillaciones, con bondage, con esclavitud, trata de blancas, con el lado erótico y físico, pero también con el lado psicológico de todo esto. Y él se metió de lleno en dos pies. Hacia 2005-2010, un historiador del mundo del cómic llamado Craig Joe publicó un libro llamado Secret Identity, donde fue capaz de encontrar no solamente referencias al trabajo que había hecho Joe Shuster como dibujante erótico, sino que aún así continuó investigando y encontró una relación tremenda entre Joe Shuster, el trabajo erótico que hizo, y después la llegada del famoso Comic Book Code. Claro. No tan claro, ¿eh? Vas a ver que no es tan claro. Bien, ¿cómo empieza esta historia? Vamos a empezar por lo que publica, por la obra de Joe Shuster, ¿no? Como te digo, él se la está pasando putas, está pasando hambre, trabaja incluso de limpieza, de limpiador de escuelas. No había una historia, igual me equivoco yo, pero había una historia que acaba trabajando de correo. Y que incluso le tocaba llevar a veces el correo a DC. Sí, de correo, de cartero, bueno, sí. De cartero, de ascensorista. Tú estás refiriendo a mensajero. Sí. Que eso, de ascensorista, cuando los ascensores se manejaban por, no sabes, como una persona adentro, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, pero lo que ocurre es que Joe Shuster no deja nunca de lado el mundo del cómic. Y en los años 50, la pornografía era casi inexistente. Tomándonos como referencia los años 80 y los años 90,
donde la pornografía empieza a ser ubicua y puedes entrar en un kiosco, ¿no? Y en una sección encontrar un Mortadelo y en otra sección apartada encontrar la Playboy, ¿no? Pues esto no ocurría en los años 50. La equivalente a la Playboy de aquella eran unas revistas llamadas algo así como Man in Action, que tenían un tono pulp todavía. Y ojo, tenían historias, ¿no? Lo único es que las ilustraciones a veces eran picantillas. Te enseñaban un sujetador o te enseñaban un liguero. Y eso era lo equivalente, ¿no?, a la pornografía de su momento, la pornografía aceptada, ¿no? La pornografía verdadera, donde veías a una modelo siendo follada por otro modelo, o donde veías, por ejemplo, sexo oral explícito y tal, era todo underground. Había que conocer a alguien, que conociera a alguien, que conociera a alguien, que hiciera una impresión. Entonces resulta que a un tipo que quería hacer pornografía underground, que llevaba mucho tiempo haciendo pornografía underground, el señor Mishkin, se llamaba Eddie Mishkin, pues bajo uno de sus subcontratistas, sí, ese que está ahí con la mano levantada, bajo uno de sus subcontratistas se acercó a Joe Shuster, o alguien le dijo, mira, Joe Shuster sabe dibujar, y le ofrecieron que hiciese una serie de dibujos para una revista llamada Nights of Horror, las noches de horror. Estas revistas salen en 1953, 1954 y salieron, si no me equivoco, 16 volúmenes. Ahí las tienes en la pantalla. En todas aparecía una tía despampanante en su portada y estas, aunque ponía Malkla Publishing Company, esto era solamente un frente. La compañía no existía legalmente, no se sabía quién era el dueño y claro, estaba todo por debajo, era todo underground. Ahora, no te confundas, ¿no?, por el hecho de que las nenas son muy bonitas en la portada. Los contenidos son bastante brutales a veces. Y todos se enfocaban en abuso psicológico. No era solamente el que la tipa tuviera curvas, ¿no?, y disfrutar la vista viéndolas. Aquí había que infringir abusos. Y a veces la mayoría, el 80%, eran abusos a las nenas, a las mujeres. Pero había un 20% que había abusos de mujeres despampanantes a hombres. Aquí Shuster es invitado a que haga las aportaciones del dibujo. Y esta es una de las partes más curiosas. Parece ser que Shuster lo acepta. Parece ser que la gente que conoce la biografía de Shuster saben de esta etapa de él. Pero Shuster nunca firma nada de su nombre en estos dibujos. Sí. Y hay gente que quiere defender la memoria de Shuster y dice que esto no es de Shuster, este fue otro imitador que quería parecer el estilo de Shuster. Sin embargo, los historiadores y los bibliógrafos allegados a Shuster saben que él hizo un poco de cómic erótico y saben que a él le gustaba un poco esto. Por tanto, el estilo también encaja. Ya son 3 puntos para decir que esto debe de ser de Shuster. Espérate, sí. Es que acabo de descubrir esta viñeta. Caras de Night of Horror, sí. Caras de Superman cómic. Sí. No sé si te das cuenta que son... Me doy cuenta, y esto es en lo que se basan los analistas, diciendo que esto es Shuster. Sí. ¿Alguna pregunta por tu parte a esto? No, estoy viendo que algunos ponen ahí $300, me parece mucho. ¿Eso será que es una pieza de colección o algo así? Desde luego, debe de ser la actualización del precio, ¿no?, de hoy en día. Sí. A mí me parece el dibujo una pasada. Y claro, hoy día igual es hasta ingenuo ese tipo de dibujos, ¿no? Y tal, pero en su momento debía de ser tremendo, ¿no? Esto. De hecho, mira, aquí tenemos a una especie de Lois Lane atando y pegando a un... Tú acabas de dar en el clavo. Aquí, además, el dibujo es muy estilizado, como lo era Shuster. Los personajes de estos dibujos muchas veces parecen Clark Kent, parecen Lois Lane, parece Lana Lang, parece Lex Luthor. Entonces hay como una referencia indirecta, ¿no?, a lo que hacía Joe Shuster. Te voy a repasar muy brevemente el contenido de estos cómics, muy brevemente, ¿eh? Por ejemplo, el volumen 1 tenía que ver con profesores abusando de alumnas, pero eran alumnas rebeldes que se merecían el trato. Curiosamente, en el volumen 1 hay una atención detallada que los amantes del cómic, ¿no?, le dan a la apreciación de nalgas de mujer. Y te comento esto, porque en los años 50 en adelante, casi hasta los años 90,
La nalga de la mujer no era considerada, en la cultura estadounidense, la nalga de la mujer no era considerada la parte más erótica. Había habido siempre gran énfasis, desde los años 50 hasta los años 90, en el pecho, en el pechamen de la mujer. Curioso. Por eso es algo curioso el que aquí ya hubieran pegado atención a la curvatura de la nalga de la mujer. Y no es que la exageraran, te explico un detalle, no es que la exageraran, era que la proporcionaban de una manera delicada, voluptuosa y más bella de lo normal. No exagerada, no culona, no era que se te caía de las manos. Sí, sí. Era que se convertía. Por ejemplo, mira esa de latigazo, que aquí, esta misma que tienes aquí puesta delante. La nalga es la que está en el centro de la pantalla, no es el pecho. Sí, es donde miras inevitablemente. Sí, exactamente, ¿no? Y eso ocurre en varias. Eso ocurre en varias de las fotos y de los dibujos de Shuster, ¿no? Eso sí, el pecho está proporcional y es grande y está ahí. Pero una cosa que le puedes acusar a Shuster de falta de originalidad es que si le cortas la cabeza, si al dibujito le cortas la cabeza de la mujer y si lo intercambias entre todas, todas sirven, Quiero decir, la figura son casi iguales entre todas las mujeres. Sí, no hay una tremendamente pechona, no hay otra tremendamente culona. Todas son casi iguales y lo que le cambia es el peinado. Esta es del número 1. Y fíjate, es un tipo con facciones negroides. Y es peludo, y es grande, y es gordo, y es musculoso. Y le está pegando por igual a un tío que a una tía. Ahora, ella está en bolas con un zapato de tacón. Él está en pantalones. Pero fíjate que él es un tío cultivado, culturizado, y tiene también el flequillo curveado a los Superman. El tío. Sí. Muy bien. Bueno, aquí vemos al revés también, ella pegándole a él. Sí, hay mucho de esto después, donde los hombres también son sujeto de flagelación por parte de tías despampanantes. Mira, la segunda viñeta que tienes en el medio, la tía colgada y el hombre a punto de arañarla. Esto fue un Lex Luthor. Y fíjate que va a ir contra una Lois Lane. Y bueno, fíjate la putada que le va a hacer con los guantes que tienen pinchos. Mamá. Sí, eso está grave. En la siguiente noche de terror es donde vemos un toque esotérico que te comentaba, donde hay 3 tías sentadas en pelotas. Y una de ellas cada una de ellas elige la postura que habíamos hablado del mono. Una se tapa los ojos, otra los oídos, otra la boca, indicando un poco de complicidad femenina con todo esto, pero vamos, un toque esotérico muy peculiar. Que sí, que la están ahí fragelando y tienen lo del mono y está como una túnica un poco... mistérica, esotérica. Ajá. Es también en el episodio 2 donde aparece una mistress, una señora, con 3 tías encadenadas a un carrito que están tirando a una piedra, y es solamente por el ejercicio de tirar de la piedra. Pero esto tiene mucho que ver después lo que es con el SM, donde las mujeres hacen juego caballito, que las mujeres se visten, en el futuro va a haber estos juegos donde se visten de yeguas y tiran de carromatos mientras que alguien les da como una fusta y un látigo. Pero vamos, que están en el libro de Secret Identity, está esa recopilación, ¿no? Con estos dibujos o los mejores... Con estos dibujos que yo te voy describiendo. Correcto. Vale. Hay otra escena que también es muy peculiar, donde está el famoso tío que tuviste encapuchado, que parecía muy esotérico, y abiertamente hay un tío negro, que están agarrando entre los dos a una rubia y él está tirando, creo que era pimienta, dentro de la braga. Sí. Y a ver si me entiendes, no es muy explícita. No es que la mires y te revuelques de dolor diciendo ¡ay, qué están haciendo! Pero es una posición subyugada y de control, sobre todo. Y otra cosa que te voy a analizar... Es bondage tal cual, lo que es bondage. Correcto. Esto es muy peculiar. Hay mucha referencia a negro infringiendo daño a mujercita blanca, ¿no? Bueno, no mucha. Hay bastantes referencias. Pero ahí aquí hay algo de racismo o es simplemente erotismo por ser negro, por ser parte de esa fantasía. Permíteme analizarte desde mi punto de vista y te voy a dar mis factores de análisis. Esta se la van a vender a amantes del masoquismo blancos. Y parte de las fantasías que tienen esta gente es el negro negrata abusándote, abusándola, y es parte de la fantasía blanca. Esa es mi análisis. Los protagonistas, el 99% son todos blancos, y las veces en que aparecen, como te digo,
un negro, un moreno, un negroide, es como parte de la fantasía del abuso. Sí, pero bueno, pero no es racismo en principio. No, no. Ya te digo, el racismo quizás sea la exclusión, ¿no? Quizás haya racismo por exclusión. O por enfocarse demasiado Y en las bueno, y después, fantasías de un grupo. y que si usted dibuja lo que le mandan también, o él es más También. libre como artista, No, como no, 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 guionista. no, no, no. Esto pertenece a Nights of Horror de Mishkin. Y él le dice, las historias son escritas por Gavin Moore, por Mitchell Grant y unos guionistas. Y nada más. Gar King es otro famosísimo guionista. Y es lo que hay. Y ellos escriben y él dibuja, ¿eh? Sí, Y sí, como te sí. digo, ellos indican qué es lo que tienen que dibujar. Te voy a mandar ahora a Nights of Horror 6. Una de las historias es Slaves of Gerardo, las esclavas de Gerardo. Y otra es Girls Wanted, se necesitan chicas. Y en Slaves de Gerardo estoy buscando un dibujo que es muy peculiar, que básicamente es, imagínate una tía a 4 patas, ¿no? Con las bragas bajadas y el pompis al aire, vista de perfil, obviamente. Y el tío está a caballo sobre ella, pero reverso. O sea, vestido, ¿eh? Vestido. A caballo sobre ella, reverso, de la manera en que está sentado sobre su espalda, pero su frente se fija en las pompas. Sí. Y le está tamborileando las cachas de ellas como si fuese un tambor. Pero es una de las veces en que me he fijado en que el dibujo de las cachas domina todo aquí. O sea, que esto estaba hecho para fetichistas de nalga de mujer, una vez más. Hay también, en el número 5 hay varias referencias a latigazos y todavía más a palmear posaderas, etcétera, etcétera. O sea que aquí tenían todo muy repartido, el fetichismo, ¿no? Que si abuso y control de la mujer, y tal. En el número 7 es uno de los números donde hay más latigazos y abusos a un hombre. Y este hombre es Superman. Este hombre es Clark Kent, en el número 7. Hay un cuento en el número 8 que se llama Bloodlust, escrito por Gavin Moore, donde un tipo parecido a Dr. Frankenstein abusa tanto de una tía que hasta que al final la mata. Y una vez que la mata, la mete a través de un proceso de resurrección para convertirla en su esclava, en su esclavo. Y esto es algo que es muy prevalente, ¿ves? En todas las historias de Nights of Horror está el hecho de que la mujer es despampanantemente bella y que el hombre se encuentra como en desventaja ante tanta belleza. ¿Sabes una traducción contemporánea de este comportamiento? Los famosos incels. ¿Viste esa donde la señora le está dando unas nalgadas a la chica? En esa pantalla que tenías, la señora... Sí, esa pertenece a otro donde se quieren enfocar en las nalgas también otra vez. Ya. Pero la foto que te comentaba, ¿no? De cuando el tipo se sienta a caballo sobre ella, las nalgas están hechas casi con compás porque son redondísimas. En fin, hay una sensibilidad de lo que hoy en día se consideraría incel. No sé si has oído hablar de ese término, que quiere decir involuntariamente célibe. Y son una panda de misógenos que no saben lidiar con la libertad que tienen las mujeres para ejercer sus expresiones de derecho, de elegir con quienes se acuestan, con quienes no, etcétera, etcétera. Y entonces ellos piensan que es un atentado contra su masculinidad. Y suelen rebotarse contra ellas, ¿no? Que si son putas, que si son todas unas manipuladoras, que si son asquerosas y no sé qué y no sé cuánto, cuando en el fondo los que son deficientes son ellos. Ya. Sí, de hecho querías hacer un programa en clave 45. Sí. Y yo hablé de algo con esto con el reptiliano escéptico. Sí. Porque tenía que ver con la extrema derecha hasta que consiguen novia. Entonces una vez que consiguen novia, pues porque les toca la lotería una de cada 10 años, entonces de repente pues se olvidan de esto de ser incels. Correcto. Les pasa. Sí. Sí. Enfadados con el mundo y la sociedad porque no pueden follar como les gustaría. Bueno. Así que, tías que nos estáis escuchando, follar un poco más para salvar el mundo, ¿eh? Porque es que si no Yo me alejaría de esta gente, porque la abstinencia perturba a la gente y hay gente que si no tiene lo suyo, pues se porta mal también. Esto es uno de los debates que la prostitución, para legalizarla o ilegalizarla, habría que ponerlo encima de la mesa, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, este es mi análisis, ¿no? De lo que estaba pasando y de lo que estaba dibujando
Joe Shuster. Otra cosa que te analizo, y lo digo sin prejuicio, sin lanzar un juicio sobre ello, es que yo creo que a Shuster le iba esta movida un poco. Lo digo en serio, creo que le iba esta movida. Entre que igual sí le molaba dibujar esto y que tampoco tenía otra opción porque era lo que te podía dibujar. No tenía, estaba cerrado, pues tampoco. A mí me parece singular. A mí más me gusta este tipo de dibujo y tal. Ajá. Y es una rara vez. Yo imagino que esto en su momento estaría súper prohibido, súper vetado. Súper prohibido, súper prohibido. Sí, había gente que había gente. O sea, si te encontraban con esto no te ibas a la cárcel, pero si te encontraban vendiéndolo y si eras tú el foco de comercialización, sí podías ir a la cárcel. Bueno, pero ahora la historia se va a poner más peliaguda, ¿eh? ¿Qué ocurre? En Brooklyn, en los años 50, se producen un par de crímenes. Digo un par de crímenes porque fueron 2 muertes, si no recuerdo mal. Una fue una joven apuñalada y otra fue un sin techo al que lo apalearon hasta la muerte. Ahora, claro, si lees los periódicos un momento, lees ola de crímenes en Brooklyn. Resulta que la policía no tuvo problemas en encontrar testigos que los apuntaran hacia los perpetradores del crimen. Y era una banda de adolescentes dirigida por Jack Koslow. Lo llamaron, o sea, se pusieron a sí mismos varios nombres. Por ejemplo, los Thrill Seekers de Brooklyn, los buscadores de sensaciones fuertes de Brooklyn, o se llamaron The Horror Killers de Brooklyn, basado en Nights of Horror. Sí. Bueno, estos chavales tenían todos entre 15 y 17 años, eran jovenzuelos. Ahí los tienes en la foto. Jack Koslow era delgaducho que tenía un bigote de Hitler. Todos estaban afiliados, todos eran proclives, todos estaban alineados con ideas neonazis. Recuérdate que estamos hablando de los años 50, el nazismo ya había sido derrotado. Pero estos estaban todavía alucinando con Hitler. Sí. Y por eso Koslow tenía su bigote. Ahora, lo más peculiar es que creo que eran 3 de estos 4 eran judíos. Para disonancia cognitiva. Los tíos alucinando con Hitler siendo judíos de barrio bajo. Y de familia pobre. Vamos, yo puedo asegurar que muy listos, por lo que sea, no eran. Por ejemplo, hay un anecdotario que dice que Jack Koslow fue reprimendado, fue llamado a la escuela del director, a la clase del director, cuando en primer grado se tenían que ponerse a jurar bandera y él levantaba la mano diciendo Heil Hitler. Tenía 7 años. Esto te hace preguntar un poco, ten en cuenta que de aquella no había televisión, y te hace preguntar un poco en qué tipo de ambiente familiar tenía que estar este chaval criado para tener estas influencias a los 7 años. Ya. Yeah. No es como decir que lo dejaban solo con la internet. O que lo dejaban solo con la tele. Que de aquella no había. ¿Dónde habría oído él estas cosas? Pues bueno, pues igual en casa. También pillaron a Robert Trachtenberger, Eric Ulrichson, y los acusaron de haber matado a esta muchacha y a este sin techo. Cuando la policía usó sus técnicas de confesión, que era poner a cada uno en una celda diciendo tu amigo ya ha confesado y te va a cargar a ti el mochuelo, ¿no? Ahí tienes el cuerpo del delito, sí. Y que cada uno, pues, confesara. Y todos decían que estaban medios borrachos, estaban ellos medios BO2, vieron a este sin techo, agarraron un bate de béisbol, uno de ellos empezó a pegarle y dijo, bueno, ya que le he pegado, vamos a acabar con él. Y todos se metieron en el medio a acabar con él, con este pobre hombre sin techo, que estaba durmiendo en un parque. Ese era su único delito, ser pobre y dormir en un parque. Más adelante, cuando los psiquiatras quieren saber qué pasó, pues veréis, una de las influencias más grandes de las que Jack Koslow dice que tiene para hacer lo que hizo, era que quería sentir el estar vivo de la manera en que estos magazines de Nights of Horror le hacían sentir. Entonces, todos estos, así que de aquí tiraron del hilo, le preguntaron a los otros 3. 3 eran fans de Nights of Horror. 1 conocía, pero le daba igual, que era el que seguía dónde va Vicente, dónde va la gente, ¿no? Era el que seguía a los otros 3. Sí. Pero 3 de ellos sí eran incondicionalmente amantes de Nights of Horror. ¿Y qué está ocurriendo aquí en estos momentos en 1954? Pues está ocurriendo que el famoso pseudo psiquiatra Frederick Wertham está empezando a hacer su correlación entre cómics y la violencia del mundo mundial. Él está convencido que los cómics y los cómics
brutos que se estaban publicando en este momento eran la razón por la que los jóvenes se metían en este tipo de violencia. No como dijo Superman, no porque estaban viviendo en condiciones escuálidas, no porque no tenían educación, no porque pasaban hambre, no porque sus condiciones sociales, familiares y del entorno eran violentas. No, 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 eso no tiene que ver. La culpa era de los cómics. Que los cómics enseñaban cómics de piratas y enseñaban cómo los piratas descuartizaban o le cortaban la mano a uno. Los cómics, que se llaman cómics de guerra, y veías como dentro de un tanque pues explotaban y salía la gente ardiendo. Los cómics, que veías como vampiros engañaban a mujeres en pelotas y les chupaban la sangre y después las llevaban a su tumba. Los cómics eran los que tenían la culpa de esto, porque había cómics de policías, había cómics de gángsters, donde los gángsters escapaban con la suya. De hecho, Jay Derringer, uno de los gángsters famosos que robaba bancos, durante un tiempo tuvo su propio cómic, donde él era el protagonista que conseguía escapar de la policía. O sea, los antihéroes. Curioso, curioso. Que esta misma historia la repetirán con los videojuegos, con los juegos de rol, con la música rock o heavy. Ante algo nuevo que no conocían, alerta, alerta, vamos a prohibirlo porque no vaya a ser que... Bueno. Entonces, más adelante, el señor Werthmann usó dentro de la legislatura de Nueva York al ejemplo que habían dado de esta pandilla de asesinos delincuentes juveniles y su afición por Nights of Horror que había dibujado Joe Shuster para que emprendiesen una campaña anti-cómic dentro de Nueva York, bastante exitosa. Pero él no se, como recordarás, él no se quedó aquí. A los pocos meses, a los pocos años, esto trascendió al Senado y empezaron a hacer ponencias en el Senado. Mírate esa que acabas de pasar que se llama Crime Shock, Crime. ¿Cómo se veían algunas portadas de los años 50? Esta, Crime. Esa, mira. En la primera se ve cómo le vuelan los ojos. ¿Pero esto cómo le vuelan la cabeza? ¿Qué años es, dices? Son los años 50. Estos eran... Hostia, es que me parece súper actual esas portadas, claro. Después con la ñoñería que cae en los años 60 y 70... Bien, esta es un tío que le vuelan la cabeza con una pistola y los sesos le salen por encima. Claro, pero esto, a ver, yo entiendo que, por ejemplo, me parece muy lógico que los cómics tengan pues igual que las películas, ¿no? Unos códigos. Esto no es para todos los públicos, esto es para adultos, o esto es para mayores de 14 o 15 años, que yo creo que eso sí habría que imponerse y lo hicieron más adelante, ¿no? Pero directamente cortar por lo sano y cortarlo todo es una barbaridad, vamos. Esto se trataba de un infantilismo mental. Como tú dijiste, querer encontrar una sola causa de todos los males que te afligen, ¿no? Por tanto, vamos a quedarnos con esto de qué son los cómics. Otro tremendamente grande es Crime and Suspense Stories, que lo tienes ahí delante, que es el de la cabeza. ¿Ves la cabeza que tienen en la mano? ¿No? Sí, esa portada fue cuando Werthmann fue a juicio, fue una ponencia delante del Congreso con el editor de este magazine. Este magazine, la editorial era EC Comics y el editor era William Gaines. Bueno, estas ponencias fueron traídas por el senador Kafoviers. Era un burro analfabeto del sur, bueno, un burro descerebrado del sur. O sea, este gorro de mofeta, literalmente. Sí, vaya tela. Se llama Raccoon. Esta portada es cierta, es de verdad del Times. Es cierta. Dureza, ¿no? Es de marzo de 1952. Wow. Este fue el senador que concertó a que viniera Frederick Werthmann a hacer sus ponencias delante del Senado para culpar a los cómics. Esto también coincide... Claro, es que, a ver, quisiera arreglar los barrios, eso es muy complicado. O impartir un tipo de educación, hacer unas reformas educativas, eso es muy complicado. O evitar que haya pobreza, eso es muy complicado. Lo fácil es prohibir los cómics y ya está. Se prohíben o se legislan para que se censuren al máximo, eso es muy fácil. Lo otro es cambiar las estructuras de la sociedad en la que viven. Exactamente. Y eso no, un político eso no está en su mano. Está pasando algo también que es peculiar. Allá en los años 50, una vez que se han cometido los crímenes de Brooklyn, y pues están llevando a juicio ahora a Eddie Mishkin, el que produjo la serie Nights of Horror. Y están descubriendo que tiene él un entramado erótico pornográfico tremendo, ¿no? Me refiero a que tiene films, tiene prostitución, tiene novelitas, tiene magazines, tiene un negocio tremendo el tío, ¿no? Y lo están descubriendo, aunque no siempre le pueden inculpar. De hecho, llegaron a decir, ¿no?,
que Mishkin estaba produciendo cerca de 1.5 millones de dólares al año en 1955. Wow. 1.5 millones de dólares. Sería como decir Había que demanda, este tío... Claro, claro, joder, claro. Y esto es lo peculiar, macho, porque se produjeron unos crímenes y donde fueron citados unas revistas que dibujó Joe Shuster. Esto acabó siendo perseguido por Nueva York y se condujo a Joe Mishkin, que se descubrió que tenía un emporio pornográfico detrás, donde también había publicaciones como magazines, pero esto después sirvió a Werthmann para que le dijera al senador: hay que enfocarse, que este es el problema que nos acucia a todos, este es el eje del mal de los problemas sociales, y esto llegó a Congreso, donde hubo una ponencia entre Werthmann y Ed Gaines, que es el que publicó la portada que te enseñé de la cabeza cortada. Sí. Y dicen que la ponencia entre los dos, Edward Gaines, estaba tan mal, estaba tomando unos medicamentos que le sentaron fatal, que solamente sirvió para que él quedara peor. Y que todos los senadores se pusieron de parte de Werthmann, como tú dijiste. ¿Para qué arreglar los problemas verdaderos? Vamos a simplemente decir que los cómics son la culpa de todo. Y había cómics de altísima calidad en estos momentos, tío. No, había cómics estoy viendo las portadas, son flipantes para la época, me parecen súper actuales. O sea, no solamente la perspectiva, sino son de terror. A ver, wow. la EC, Entertainment Comics, fue comprada, esta entró casi en bancarrota, y todo este material que estás viendo tú en color ahora fue comprado por, creo que la Dark Horse, que la empezó a publicar en los años 2000 en volúmenes de archivistas, de coleccionistas. Y yo tengo varios de estos. Son unos volúmenes maravillosos, no solamente por la calidad del dibujo, sino porque de verdad reflejan cojonudamente bien lo que estaban viviendo en ese momento. Mira qué brutalidad eso. Qué bueno. Y la perspectiva, o sea, quiero decir que no es una perspectiva habitual, está de lado, inclinado el horizonte, no sé qué, o sea, es desequilibrio, horror y la expresividad. Exactamente, es maravilloso. Pero lo que te vengo a decir era que cuando yo leo los cómics publicados en los años 50, estoy viendo a las amas de casa hastiadas de ser amas de casa, a los hombres machistas jugando sus juegos de machista de oficina, a la sociedad racista. Son documentos arqueológicos que te reflejan la sociedad de su momento, tío. Bueno, por eso tuvieron que haber sido prohibidos, claro. Por eso. Lo que te vengo a decir es que al final todo esto tuvo relación, como puedes ver, ¿no? El creador de Superman se me tuvo que meter a hacer dibujos pornográficos que eventualmente fueron traídos como complicidad y como unos argumentos cómplices, ¿no? Dentro de la caza de brujas contra los cómics, y esto acabó que en 1960, más o menos, 1955, aparece el Comic Books Code, que es donde las empresas del cómic deciden ellos autorregularse y crean un código. Se acabaron la sangre, se acabaron los gángsters que ganan, se acabaron los antihéroes, se acabaron los brujos, se acabaron los crímenes sin pagar. Y se muere con ello toda la creatividad que tenían los cómics y se vuelven de lo más ñoño e inocente para niños de 5 o 6 años. Se vuelven esos Esto cómics. Es lo que yo te vengo a decir, correctamente. El público... Bueno, recuerda que hubo quemas de cómics. Me refiero, la gente salía, decía, en tal ciudad vamos a hacer una quema de cómics, traigan todos los cómics de sus hijos. Y hacían unas hogueras increíbles, ¿no? Para protestar esto, porque querías sentirte que estabas en el camino de lo correcto, que eras parte de la corrección política, ¿no? Y que estabas haciendo bien, le estabas quitando estos cómics a tus hijos. Y hacían quemas de cómics. Pero como tú decías, sí, se jode la creatividad. Pero otra gente argumenta, y yo no le voy a quitar mérito, que al poner estas restricciones aumenta también la creatividad, porque tienen que hacer cómics interesantes, pero adhiriéndose a estos cánones. Pero hay pocos cómics interesantes en aquella época, ¿no? Durante casi 10 años, prácticamente los cómics interesantes de esta época pueden ser contados con una mano, ¿no? Aparecen cómics interesantes desde el punto de vista del creador de cómics, porque, por ejemplo, aquí es donde Superman se vuelve el Superman que conocemos, el Superman logo, el Superman bueno, blanco, el Superman que ayuda a la policía, totalmente blanquito. Exacto. Y también tienen que encontrarle a él unos criminales galácticos para poder compensar los superpoderes que tiene. Ella no se va a preocupar más por los problemas sociales. Ahora tiene que preocuparse de que el Lex Luthor no domine el universo. O sea que con la salida de Shuster, o sea, con la salida de los dos autores de Superman, se le blanquea la figura, se le pone más políticamente correcto y cambia
toda la mitología y es la que conocemos. Correcto. Eso lo podemos hablar en el siguiente programa de Superman, que será la evolución de Superman y cómo se convirtió en diferentes fases en diferentes Superman, ¿no? Porque fíjate, yo te puedo argumentar que hubo un Superman que era el de Schuster, que era este justiciero social, pero antes de que aparezca el Comics Book Code, la DC hace que Schuster se vaya en los años 49 y el periodo del 49 al 55 ya ellos empiezan una carrera de blanquear Superman y dejarlo preparado. Cuando llegue el Comic Book Code, él encaja perfectamente porque ya está en camino a hacer eso. Y eso es muy peculiar. Es muy peculiar eso lo que le ocurre ahí. Y después, hombre, durante el Comic Book Code aparece Krypto, su perrito, aparece su prima de Krypton, aparecen todos el Mr. Pixley este, que ya es un genio. Lo de saltarse la ley y todo eso, nada, olvídate. Nada. Tiene que trabajar siempre debajo de los parámetros de la ley y tiene que cuidar su identidad secreta como si fuese el secreto más grande del mundo. Y bueno, hay unas perogrullos ahí que les meten, ¿no? Unas reglas que le meten y las sigue a pie de juntillas a pesar de que no tenga ningún sentido. Pero, una vez más, como puedes ver, ¿no? Quizás la venganza contra el mundo del cómic, del creador del cómic, fue esto, fue que inadvertidamente tuvo que ver con el cómic que llevó hacia la institución del Comic Book Code. Dijo, vosotros me sacáis del cómic. Pues fíjate, ¿no? Sin saberlo, indirectamente dijo, os voy a arruinar el mundo del cómic a vosotros. Tremendo, tremendo. Y es que es lo mismo, aquí pasó, ya os digo, repasó con los juegos de rol, con el niño de la katana, pusieron el ojo en el Final Fantasy, que es de lo más blanco, ¿no? Precisamente, o los juegos de rol, hubo un tarao que es fan de algo y la gente por asociación no tiene más de 3 neuronas y no es por una obra, por lo que se mata y mucho más, ¿no? La naranja mecánica en su momento pasó también, estuvo hasta prohibido un montón de tiempo. Sí. Y fíjate, o sea, que cómo hemos evolucionado como sociedad, ¿no? Hasta que entendemos que es algo más que un cómic lo que puede perturbar a una persona. Efectivamente. Pues bueno, espero que te pareciera interesante esto, porque ya te digo, es un dato muy poco conocido. Muy interesante. Bueno, nos queda un episodio para terminar toda esta saga de Superman, así que nada, suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres y muchas gracias.